En una noche sin luna, el hospital de San Marcos se erigía como una sombra ominosa en la distancia. Abandonado desde hacía décadas, sus muros desgastados guardaban secretos que los vecinos del pueblo preferían no recordar. Se rumoreaba que una criatura habitaba dentro, un ser de pesadilla que acechaba a aquellos que se atrevían a cruzar sus puertas. Lucas, un investigador de lo paranormal, había escuchado estas historias y, atraído por el misterio, decidió explorar el hospital. Deseaba verificar las historias y, quizá, desentrañar lo que había ocurrido en el lugar cuando aún estaba en funcionamiento. Al llegar, una brisa gélida lo recibió, trayendo consigo el olor a moho y descomposición. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, acompañado por el crujido de los marcos de las ventanas y el susurro del viento por los pasillos. Al adentrarse más, Lucas encontró un viejo diario polvoriento olvidado en un rincón del sótano. Al abrirlo, las páginas revelaban horrores indescriptibles, escritos de un médico que había practicado experimentos prohibidos. Cada relato describe pacientes que morían de miedo, alegando haber visto la sombra antes de desaparecer misteriosamente. La tensión aumentaba con cada página. Algo en el hospital parecía cobrar vida, una presencia que vigilaba cada movimiento de Lucas. De repente, un sonido gutural lo envolvió, como un lamento interminable que emergía de las paredes mismas. Un golpe seco resonó y una figura apareció ante Lucas, una masa amorfa que no era ni humana ni animal. Su piel era gris, como ceniza, y sus ojos brillaban con un resplandor infernal. Lucas, enfurecido por el ataque de pánico, apenas pudo mantenerse en pie. En un arranque de adrenalina, Lucas logró avanzar hacia la salida, luchando contra la marejada de miedo que amenazaba con paralizarlo. En una clínica alejada en las afueras de un pequeño pueblo, durante una noche oscura e insondable, el personal médico se enfrentaba a una infección extraña que había afectado a uno de sus pacientes, un hombre solitario llamado Raúl. La tormenta resonaba afuera, haciendo eco sobre el techo de metal y proyectando sombras lejanas en las paredes descoloridas. El aire olía a alcohol fuerte y a desinfectante, una mezcla habitual pero ahora cargada de una tensión indescriptible. Raúl había ingresado con síntomas comunes de fiebre y debilidad, pero pronto desarrolló una reacción insólita en su piel, un cambio notorio comenzaba a inquietar a los médicos. Todo comenzó cuando las convulsiones de Raúl se tornaron más violentas y su cuerpo, inexplicablemente, empezó a desvanecerse como si se disolviera en el aire antes de derramarse por la cama. El doctor Fernández, un hombre de ciencia conocido por su escepticismo, contemplaba atónito mientras Raúl se expandía en una mancha oscura y gelatinosa. Las enfermeras, horrorizadas, retrocedieron mientras intentaban procesar lo que veían. El cuerpo humano, ahora inconcebiblemente transformado, se asemejaba a una ameba gigante, cambiando de forma mientras se extendía por el suelo del hospital. «Esto no es científicamente posible», murmuró el doctor Fernández, tratando de mantener la serenidad mientras el caos se desataba alrededor. El objeto informe que una vez fue Raúl comenzó a moverse de manera siniestra, cazando instintivamente a cualquiera que se aproximase. Su avance silencioso era precedido por un gélido viento que parecía absorber toda calidez y vida del aire. Las luces fluorescentes parpadeaban, amalgamando sombras que bailaban frenéticamente a su compás. Entre gritos de pánico y confusión, el personal intentaba desesperadamente bloquear las puertas, pero la criatura, cuyas brumas oscuras penetraban por las rendijas bajo las puertas, era imparable. Una a una, las voces se iban apagando, dejando tras de sí un hospital consumido por el silencio de lo imposible. La enfermera Valentina fue la última en caer. Mientras escapaba por los pasillos oscuros, sintió como las paredes temblaban a su alrededor. El monstruo, que vagamente conservaba la esencia de Raúl, se acercó ineludible, envolviéndola en un abrazo frío y definitivo. En una oscura y fría noche, Hugo se encontraba frente al hospital generalmente conocido como el Hospital del Silencio. Abandonado desde hacía décadas, se había convertido en un ícono de leyendas urbanas, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida. Se contaban historias de un intenso sufrimiento ocurrido cuando el hospital aún funcionaba, de experimentos inhumanos y de gritos que rompían la quietud nocturna. Hugo, un joven fotógrafo apasionado por lo paranormal, había escuchado tales leyendas desde niño. Su curiosidad lo llevaba a lugares olvidados por el tiempo, capturando momentos que aún vibraban con energía.
Este hospital, sin embargo, lo despertaba a algo más que curiosidad, le suscita una sensación de inquietud que escalaba con cada paso que daba hacia el interior. Al cruzar la puerta principal, el aire se tornó pesado como si cargara las almas de los antiguos pacientes. El polvo acumulado cubría cada rincón, formaba figuras extrañas en las paredes y el suelo acompañadas por el silencio tan agudo que los ecos de sus pasos resonaban como un macabro tambor. Con la cámara lista, Hugo comenzó a explorar el primer piso. La luz de su linterna proyectaba sombras alargadas, creando criaturas danzantes ante él. Subió por una escalera cubierta de manchas oscuras, llegando a la segunda planta, donde se decía habían tenido lugar los experimentos más perturbadores. El corazón de Hugo latía con fuerza, cada habitación revelaba un fragmento de historia. Entonces, frente a una puerta deteriorada, escuchó un sonido apenas perceptible, un llanto infantil que amedrentó su alma. El frío se intensificó como si un invierno implacable se deslizara sobre su piel. En el centro, un muñeco de porcelana con rostro marcado por lo que parecía ser angustia. Hugo se acercó, y al hacerlo, una escalofriante voz penetró su mente. No salgas. No olvides. Bajo la sombra lúgubre de la tormenta que asolaba la noche, un hospital olvidado por el tiempo permanecía oculto entre la densa maleza del bosque. Tan solo unos pocos atrevidos aventureros osaban adentrarse en sus ruinas, atraídos por las leyendas de experimentos prohibidos realizados en sus fríos pasillos durante las últimas décadas. En medio de este escenario de abandono y desolación, Sebastián, un periodista insaciable en busca de la verdad, decidió adentrarse en el corazón del misterio. Desde que había encontrado una serie de documentos antiguos que mencionaban un proyecto quimera, no había podido dejar de pensar en los horrores que habrían acontecido tras esos muros. Movido por el deber de revelar lo desconocido, se armó con una linterna y una grabadora, preparándose para documentar aquello que nunca debió ser conocido. Al cruzar el umbral del hospital en ruinas, el aire se tornó denso, impregnado de olores añejos y químicos que parecían emanar de las paredes mismas. Los pasillos, cubiertos de moho y cargados de humedad, resonaban con el eco de pasos que no eran los suyos. Sebastián avanzó con cautela, iluminando su camino con el tenue brillo de la linterna, cuyas pilas empezaban a flaquear. Los documentos sugerían que los experimentos tenían lugar en el sótano del hospital, un nivel prohibido donde aquellos que osaran desafiar su sagrado secreto nunca volvían a ser vistos. Tras descender por unas escaleras chirriantes que parecían gritar con cada paso, Sebastián se encontró en un pasillo aún más oscuro y agobiante que los anteriores. La linterna parpadeaba, lanzando destellos inciertos sobre paredes cubiertas de manchas extrañas. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido inhumano, una mezcla entre un gruñido felino y un lamento humano que heló su sangre. Sebastián avanzó atraído por aquel sonido que rebotaba en el eco del subsuelo. El camino se abría a una amplia sala, llena de jaulas vacías y colgajos de metal que alguna vez sostuvieron cuerpos humanos. En el rincón más oscuro de la sala, algo se movía. Una criatura cubierta de pelo, con unos ojos que aún recordaban lo que una vez fue humano, observaba en silencio. El periodista, atrapado entre el miedo y el deber, titubeó un instante antes de alzar la grabadora. La lluvia caía con fuerza sobre el Hospital San Juan de la Cruz, un lugar cuya fachada exterior ocultaba terribles secretos. En su interior, el director del hospital, el doctor Eduardo Montalbán, había ocultado una criatura de pesadilla en el sótano oscuro y húmedo, una araña mutante enorme, resultado de un experimento fallido de la década de 1960. El doctor Montalbán, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, había descubierto la criatura durante una inspección rutinaria poco después de asumir el control del hospital. En vez de destruirla, decidió utilizarla como una herramienta macabra para manejar los pacientes terminales que ocupaban camas preciosas. Con el tiempo, se iba convenciendo de que la araña era la clave para algún poder misterioso. La araña, no solo era gigante en tamaño, sino también sentía curiosidad y hambre infinita. Sus patas largas y peludas se movían como sombras entre los destellos de la luz de los fusibles que chisporroteaban de vez en cuando por el óxido. Sus múltiples ojos, resplandecientes de rojo en la penumbra, parecían mirar directamente al corazón de quienes llegaban a su dominio. Cada luna nueva, el doctor Montalbán bajaba por las escaleras que crujían bajo su peso y abría la puerta chirriante del sótano. El olor a humedad mezclado con cloro y algo más repugnante le llegaba al instante. Llevaba consigo un paciente terminal, alguien sin familiares cercanos ni esperanzas de sobrevivir. Murmuraba palabras tranquilizadoras mientras empujaba la silla de ruedas más cerca de la trampa destinada para ellos.
El sonido del metal contra el suelo de cemento reverberaba en aquel aire espeso cuando cerraba la puerta tras él. Era una puerta blindada diseñada para contener los gritos que inevitablemente seguirían. Durante años, nadie se cuestionó la ausencia repentina de aquellos pacientes. Las estadísticas de mejoras milagrosas y las cifras adulteradas por el Dr. Montalbán pintaban un cuadro ilusorio de éxito médico.